escuchas Esperanza de Vida con el reverendo Marcos Rodríguez. Exhortación a la firmeza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, el contexto, vamos a ver de qué se trata, qué era lo que Pablo estaba hablándole a los hermanos en Tesalónicas, por qué Pablo les escribe a ellos, qué situación estaban ellos viviendo o atravesando, por lo cual Pablo los anima, los motiva para que se mantengan firmes en la fe. Es una exhortación. Usted sabe que cuando se exhorta, se anima. Una exhortación es una palabra de ánimo, es una palabra de motivación, alabado el nombre del Señor. No es como muchos pensamos, ¿verdad? Que es una reprensión, me habló fuerte. Una exhortación es una motivación a cambiar, una motivación, hermanos, a tomar en serio o animarnos, alabado el nombre del Señor, para mantenernos firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si leemos el contexto, mis amados hermanos, en el capítulo 2, quiero que alguien me ayude, vamos a hacerlo. Juan, no sé si me puedes ayudar con el micrófono y me vas a ayudar a leer algunos versos, alabado el nombre del Señor. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, amén. Vamos a leer del verso 1 al verso 2. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Note que había una conmoción, una preocupación en los hermanos en Tesalónica, porque alguien les había metido por ahí, hermano, una espinita, donde prácticamente le decían que ya el Señor había venido, su segunda venida, y ellos estaban preocupados. Y Pablo ve esa situación y Pablo comienza a exhortarles, a animarles, a enseñarles, alabado el nombre del Señor, que eso todavía no había sucedido. Ahora, en ese mismo capítulo, del verso 3 al verso 5, bendito el nombre del Señor. Me ayuda, hermano. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra los que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Pablo les dice que antes de que suceda, antes de que Cristo venga en su segunda venida, tiene que haber una apostasía general. Pablo les hace entender que antes de que eso pase, el anticristo tendrá que hacer presencia aquí en la tierra, alabado el nombre del Señor. O sea, Pablo está corrigiendo ciertas cosas que los falsos hermanos se habían metido para tratar de inquietar, para tratar de quitarle la paz y la tranquilidad a los hermanos en Tesalónica. Primero, Pablo le dice que todavía Cristo no había venido. Segundo, le da una señal, ¿verdad? Antes de que suceda, habrá un ambiente de apostasía terrible, de una apostasía general. Habrá o hará la aparición el anticristo. Y él les dice, todavía no ha sucedido eso, pero está ya por suceder. En el caso nuestro, hoy estamos viviendo un periodo, hermano, muy triste, muy convulsionado en todas las áreas, en lo espiritual, bendito el nombre del Señor, en lo económico, ¿verdad? En lo social, en todo. Estamos viviendo un periodo, la iglesia vive un periodo muy difícil, un periodo muy complicado.
Si en el tiempo de los tesalonicenses Pablo le dice, aún no, pero ya había ese espíritu, en nuestro tiempo, hermano, ya el espíritu del anticristo, como decía un predicador, ya se ha sentado en el trono de la iglesia. Es decir, ese espíritu de engaño, ese espíritu de frialdad, ese espíritu de apostasía, ya se ha sentado en algunos corazones de algunos hermanos dentro de la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Entonces Pablo se ve obligado a corregir, a enseñar, ¿verdad? A preparar al pueblo para que el pueblo no crea lo que ya le estaban a ellos diciendo acerca de la venida o de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 6, del verso 6 al verso 9. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. Pablo les está recordando, hermano, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que siguen antes de que el Señor venga? Bendito el nombre del Señor. Dice Pablo, pues todavía no se ha manifestado el anticristo. ¿Por qué no se manifiesta el anticristo en la actualidad? Pablo dice, al presente hay quien lo detiene. Una vez que salga de la tierra lo que detiene la presencia del anticristo, entonces el anticristo hará su aparición. O sea, sabemos nosotros que según los estudiosos de la Biblia, unos dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es la iglesia, alabado el nombre del Señor. Estamos en un momento, hermano, en cualquier momento la trompeta suena. Todos sabemos que las señales ya están cumplidas. Todos sabemos, hermano, que todo lo que fue dicho y fue profetizado por el Señor antes de su venida, eso ya se ha cumplido. Lo único que falta, hermano, es que la trompeta suene y nos vayamos con Cristo al reino de los cielos. Ahora, la iglesia, una vez que la iglesia sea levantada al cielo, en el rapto de la iglesia, es cuando el anticristo hace su aparición en este mundo. Es cuando el anticristo entra en escena. Pablo les está recordando este proceso a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, porque repito, les habían metido a ellos y estaban confundidos y estaban tal vez tristes, desanimados. Pablo le dice, todavía no ha ocurrido, o todavía Cristo no ha venido en su segunda venida. Y Pablo le da las señales, ¿verdad? Le da algunos tópicos, algunos puntos ahí que van a suceder después de que la iglesia se vaya al reino de los cielos. No ha pasado nada porque todavía estamos nosotros aquí. Le dice Pablo, aún está la iglesia en la tierra, pero pronto sucederá, hermano, que la iglesia se va. Y si la iglesia se va, entonces el anticristo aparecerá en escena. Amén, amados hermanos. Dios vive, Cristo vive para siempre. Ahora, del verso 13, bendito el nombre del Señor, o del verso 10 al verso 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no se recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire que Pablo está resumiendo en estos versículos lo que va a acontecer, lo que va a suceder después de que la iglesia sea levantada al reino de los cielos. Pablo les está recordando, ¿verdad? Una vez que la iglesia se va al reino de los cielos, alabado el nombre del Señor, describe lo que le va a suceder a los inconversos. Describe lo que le va a pasar a los hermanos, a los creyentes que se queden, y aquellos
que de pronto no creen en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que van a ser engañados. Ellos van a ser engañados, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Un engaño de iniquidad para los perdidos, dice el apóstol Pablo, por no haber aceptado el amor verdadero de nuestro Señor Jesucristo. O sea, entra en un proceso donde Pablo comienza a recordarle a los hermanos que todavía no ha sucedido o no ha venido o Cristo todavía no había regresado en su segunda venida. ¿Por qué? Repito, ¿por qué? Porque se habían introducido en la iglesia de Tesalónica esos que perturban, esos que de una u otra manera quieren quitarnos la paz, esos que de una u otra manera, hermano, quieren intranquilizarnos. Y Dios llega siempre a tiempo y es preciso a través de la palabra. Pablo los mira y Pablo les comienza a dar una pequeña cátedra acerca de la segunda venida de Cristo y lo que va a pasar en ese lapso, alabado el nombre del Señor. Cosa que nosotros hoy le estamos viviendo, hermano. Amén. Nosotros estamos viviendo esa etapa, hermano, de ese espíritu de apostasía. Estamos viviendo, hermano, las señales que el Señor Jesucristo dio. Ahorita mismo hay una guerra en el Medio Oriente. Y eso usted ve que se recrudece cada vez más, alabado el nombre del Señor. Si una de las potencias mundiales interviene, hermano, se desata todo. O sea, Dios está advirtiendo. Yo digo, y la advertencia no es para el mundo. La advertencia es para la iglesia. El mundo no conoce la palabra. Los inconversos no tienen conocimiento bíblico. Los que tienen un conocimiento de la palabra son los creyentes, son los que creemos en Jesucristo. Porque desde el día que nos convertimos, siempre nos han hablado de que Cristo viene. Siempre nos han hablado del rapto de la iglesia. Siempre nos han hablado de las señales de lo que va a suceder antes, ¿verdad?, de que el Señor levante a su iglesia. Y luego de que el Señor levante a su iglesia, ¿qué va a suceder luego? Alabado el nombre del Señor. Y es por eso, hermano, que en el verso 13, donde vamos a meditar en esta mañana, en el verso 13, en el capítulo 2, del verso 13 al verso 17, es cuando Pablo los exhorta a los hermanos. Hermano, no es tiempo para desanimarnos. No es tiempo para estar un día sí y otro día no. Hermano, no sabemos en qué momento Jesús viene. Ni usted ni yo lo sabemos. Ni el mismo Jesús sabe el día ni la hora. Pero cuando los discípulos estaban preocupados y le decían: Señor, dinos las señales, dinos qué señal habrá antes del fin del mundo, Jesús le dio una serie de señales. Una de ellas, hermano, que la encontramos ahí también cuando el apóstol Pablo habla de los caracteres de los hombres en los postreros tiempos. El apóstol Pablo habla de gente sin afecto natural, gente implacable, sin misericordia, gente que aborrece a Dios, aborrecedores de Dios y amadores de lo malo. Usted ve una radiografía que el apóstol Pablo hace de las personas en este tiempo que estamos viviendo. Usted ve que la gente hoy mata, la gente hace desastres, matan a sus propios padres, hermanos, los descuartizan. Es decir, el ambiente, la atmósfera está preparada, alabado el nombre del Señor, para que la trompeta suene y nos vayamos con el Señor Jesucristo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Pablo le habla, después que Pablo, ¿verdad?, le da ese pequeño recordatorio y deja a los inconversos a un lado, Pablo entra y le habla de nosotros, de ellos. Pablo dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. O sea, hay un motivo, dice Pablo, para alabar a Dios. Y ese motivo no está en mí, ese motivo está en ustedes. Pablo dice: cuando yo los veo, es mi razón para darle gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor.
de que Dios los haya escogido. O sea, esto es muy precioso, hermano. O sea, esto es algo que nos debe de hacer a nosotros recapacitar y meditar. Como siempre se dice, no estamos aquí primeramente porque nosotros queríamos a rajatabla, queríamos ser salvos. No, estamos aquí por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, ¿verdad? Y es a eso que Pablo dice, hermano, si Dios nos ha dado ese tremendo privilegio, entonces Pablo dice, mantente firme, no claudiques, no retrocedas. Como alguien dijo, hermano, las circunstancias externas no pueden apagar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Los problemas externos no pueden apagar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Alabado el nombre del Señor. O sea, no podemos caer, hermano, en esa etapa de frialdad, en esa etapa de desánimo, en esa etapa donde bajamos los brazos, en esa etapa donde un día sí, otro día no, donde un día estamos con ánimo, mañana estamos desanimados. Alabado el nombre del Señor. Hoy es el día en el cual nosotros tenemos que ceñirnos los lomos primero de nuestro entendimiento, visualizar el momento que estamos viviendo, abrir los ojos, decirle al Señor, Señor, unge mis ojos con colirio para que yo pueda mirar qué es lo que está pasando alrededor mío. Que mi visión no sea una visión humana, sino una visión espiritual. Que yo pueda discernir los tiempos, que yo pueda entender en verdad que mi tiempo que estoy viviendo hoy es un tiempo sumamente peligroso, sumamente difícil, hermano. No es tiempo de jugar con el Señor, ni jugar a ser cristianos. Tal vez ahorita, como yo digo, tal vez ahora no le damos tanta importancia porque nosotros somos de aquellos que pensamos que las cosas tardan en suceder. Nosotros somos de aquellos que todavía hay tiempo. Nosotros vivimos pensando, no hay tiempo. Sí, eso de que Cristo viene todavía no, quién sabe cuándo será. Y eso nos ayuda a nosotros a caer en esa etapa, hermano, de desánimo, del descuido, del conformismo. Eso nos ayuda a caer en la etapa, ¿verdad?, en la cual cayó el gran Asaf, cuando se descuidó del Señor y comenzó a mirar y a desear lo que el mundo tenía, lo que el mundo le daba, hermano, a la gente que está inmersa en ese ambiente de pecado y de maldad. Asaf pensó y dijo, si yo hablo como ellos, si yo actúo como ellos. A veces nosotros entramos en ese mismo ambiente de querer y de desear lo que esas personas tienen. A veces la iglesia entra en ese ambiente de querer imitar lo que el mundo tiene. Alabado el nombre del Señor. A veces entramos, hermanos, en ese conformismo espiritual. Pero Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, ustedes son el motivo para yo alabar a Dios, para yo darle gracias al Señor, hermanos míos, amados por el Señor, de que Dios los haya escogido. Hermano, qué privilegio el nuestro. Yo no sé si para usted ser creyente es un privilegio. Yo no sé cuántos valoran, hermano, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé si nosotros estamos conscientes y le estamos dando el valor a lo que Dios ha hecho en nosotros. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y tratándose de las cosas cristianas, hay gente que lo pierde y ni siquiera se da cuenta que lo ha perdido. Es triste, hermano, es triste. Hay creyentes que gozan de sendos privilegios en Dios. Gozamos de sendos privilegios. El primer privilegio que yo creo, hermano, que es uno de los más grandes, es que Dios nos concede a nosotros el derecho de ser llamados sus hijos. Es más grande que cualquier otro cargo que podamos ostentar dentro del cristianismo.
Ser un hijo de Dios es el derecho, el privilegio más grande, hermano. Ser un hijo de Dios, ¿verdad? Y de pronto nosotros no pesamos ni valoramos aquello. ¿Por qué? Por lo que está alrededor nuestro, por lo que vemos, por lo que sentimos, por las opresiones de las tinieblas y principalmente por el descuido de nuestras vidas espirituales, por el descuido de nuestra relación y de nuestra comunión con Dios. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de tener una vida de comunión, que es lo que hace que las antenas espirituales, hermanos, estén activas, que es lo que hace que nosotros podamos discernir el tiempo. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a nosotros a estar atentos al mover, a lo que está pasando en el mundo. Cuando nosotros nos descuidamos, caemos en la misma etapa o en el mismo mover del mundo. No pasa nada. Como que nos acostumbramos. Yo digo que llegan momentos cuando las cosas son constantes en que nosotros nos acostumbramos a la rutina. Cuando comenzó este mover que estamos viviendo en este país, de sicariatos, de asesinatos, de robos, de secuestros, ¿verdad? Todo el mundo nos asustábamos. Unos corrieron, tal vez otros están viviendo esa experiencia. Pero llega un momento en que ya eso forma parte de nuestras vidas. Llega un momento ya en que lo aceptamos como algo natural. Llega un momento en que lo aceptamos como que ya eso es la rutina nuestra. O sea, nos conformamos a eso. Y ese es el riesgo que la iglesia corre hoy. Porque la iglesia mira todas las cosas y la iglesia, en vez de despertar, alabado el nombre del Señor, la iglesia mira todo lo que está sucediendo como algo normal, como algo natural, como algo que está pasando y ya está pasando y punto, alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado, estamos descuidados en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, en nuestra vida de comunión con el Señor. Y es ahí cuando Pablo dice: hermanos queridos, Dios te escogió, mantente firme, mantente alerta, mantente buscando, mantente mirando las cosas del cielo. Pon tu mirada en el Señor Jesucristo, mira al blanco, no apartes tu mirada del Señor, no lo apartes. Lo que estamos viviendo, hermano, es pasajero. Lo eterno es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que va a perdurar es la salvación que Dios nos ha dado, alabado el nombre del Señor. Pablo, repito lo que dice el verso 13, mis amados hermanos. Alabado el nombre del Señor Jesús. Pablo dice: nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Qué bendición, ¿verdad? Amados por el Señor. Esto no es cualquiera, hermano. Si usted se pone a mirar, Pablo dice: hermanos, amados por el Señor, amados por aquel que vino a morir por usted en la cruz del Calvario. Ese es un amor incondicional. Ese es un amor que no espera nada a cambio, lo entrega todo, alabado el nombre del Señor. Es un amor que lo da sin recibir nada. Por eso Pablo dice: ustedes son amados por el Señor. Ahora, yo le doy gracias a Dios, dice Pablo, de que Dios los ha escogido. ¿Para qué? Dice que nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, alabado el nombre del Señor. Ahí hay tres cosas que son necesarias para la salvación del alma. ¿Cuántos bendicen al Señor, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se sienten amados por Dios, hermano? ¿Verdad que nos sentimos amados por el Señor?
Yo me siento amado por Dios, hermanos. En momentos de prueba, en momentos de lucha, en momentos de tristeza, en momentos de enfermedad, en momentos de soledad, en momentos de angustia, en momentos de escasez, uno siente que hay alguien que está contigo. Hay alguien que te ama, hay alguien que está ahí para consolarte, para fortalecerte, para animarte. A veces el mundo, hermano, como que se nos vuelve en contra de nosotros, pero hay alguien que está ahí dándote un abrazo. Hay alguien que está ahí tomándote de la mano derecha. Hay alguien que de una u otra manera da testimonio a tu espíritu de que no estás solo, de que hay alguien que está contigo. Alabado el nombre del Señor. Pablo dice: amados y escogidos por el Señor. Dios es un Dios activo, mis amados hermanos. Cuando Pablo habla de que Dios nos haya escogido, habla de la actividad de Dios. Habla de que Dios no es el que espera que las cosas sucedan, Él provoca que las cosas sucedan. Él no esperó que yo vaya a Él. Él vino a buscarme en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Él vino por nosotros, lo dejó todo para encontrarnos o encontrarse con nosotros y darnos una esperanza de donde no había esperanza. Darnos una puerta, hermano, de escape a las situaciones que nosotros estábamos viviendo. Y eso lo hizo Dios por amor. Por eso es que Juan dice: oye, hermano, mira, de tal manera amó Dios al mundo. Juan dice: de tal manera Dios nos ha amado que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y la vida sea eterna. Alabado el nombre del Señor. Primera de Juan dice: mirad cuál amor. O sea, es que no hay palabras para describir el amor de Dios. Y Juan dice en una de sus epístolas: mirad cuál amor nos ha dado Dios para ser llamados hijos de Dios. Hermano, eso debe de levantar nuestro ánimo. ¿Qué me importa si el hermano o la hermana no está conmigo? ¿Qué me importa si el pastor, la esposa del pastor, el hermano no me entiende? ¿Qué me importa? Quisiera que lo haga, pero si no sucede, ¿qué importa? Si por encima de ellos está el amor de mi Dios. Si por encima de ellos está la misericordia de Dios sobre mi vida. Alabado el nombre del Señor. Si tengo lo más grande, hermano, es el amor de aquel que envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. No porque yo haya hecho algo bueno, sino porque Dios me vio perdido, sin fe, sin esperanza. Él extendió su mano, me rescató de ese mundo de perdición. Sintámonos amados por Dios, hermanos. No busquemos pretextos. A veces buscamos pretextos para zafarnos de los brazos del Señor. A veces buscamos algo para bajar los brazos y desanimarnos. A veces nosotros estamos buscando, hermano, alguito como que me dé motivo para decir: por esto, por ello, por fulano, sutano, es que yo estoy así. Pero Dios no te da esa pauta. Dios no te da ese espacio para que digas no. Cuando tú piensas en Dios, entonces tú vas a pensar que Dios no nos da un espacio para decir: el culpable de mi desgracia es Dios. El culpable de lo que estoy viviendo es Dios. Yo no puedo decir aquello porque Dios no es culpable. Si hay algo de lo cual acusar a Dios, hermano, es el culpable de la paz que tengo. Es el culpable de la bendición que tengo. Es el culpable del cambio que Dios ha hecho en mi vida. Es el culpable del milagro que Dios ha hecho en mi corazón. Si algo tengo que acusar a Dios, es de la bendición que tengo de haberme encontrado con Él. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Ninguna persona puede apartarme del Señor. Cuando tú te sientes amado por Dios, cuando tú te sientes
escogido por Dios. Cuando tú te sientes y cuando yo me siento, hermano, que Él todo lo hizo por mí, no importa lo que la gente diga, no importa lo que las personas hagan, no importa lo que suceda alrededor mío, al fin y al cabo hay alguien que ya lo hizo todo por mí. Alabado el nombre del Señor. Entonces Pablo habla de la actividad de Dios. Dios nos ha escogido. Habla también de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y habla también, alabado el nombre del Señor, de la responsabilidad nuestra a través de la fe. Tres cosas que intervienen para la salvación de mi alma: Dios, el Espíritu Santo y el obrar en fe. Por eso, repito, Pablo dice: nosotros vamos a dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Dios os ha escogido desde el principio para ser salvos. Dios te escogió para ser salvos. Y no estamos hablando de la predestinación. No estamos hablando de que usted ha sido predestinado para ser salvo y su hermano, su papá o su mamá, que tal vez no está en ningún templo o no está caminando en los caminos del Señor, fue elegido para perdición. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de la predestinación. Dios escoge a uno para ser salvo y a otro lo determina para irse al infierno. No, Dios no escoge para perderse. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado el nombre del Señor. Ahora, estas tres cosas son necesarias para la salvación de nuestras almas. La intervención divina. Cristo vive, hermano. Cristo vive. Levante sus manos y alabe al Señor. La intervención divina. Dios nos permite a nosotros creer en Jesús. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le permite que crean en mí. Es Dios. Amén. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos regenera, nos cambia. Hace esa metamorfosis en nosotros de cambiarnos, de transformarnos. Y la fe en la verdad, en Jesucristo, que es la verdad viva. Alabado el nombre del Señor. Miren lo que dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2, el verso 8. Todo lo que respire, alabe a Jehová, hermano. Si usted respira, denle una alabanza al Señor. Dele gracias a Dios. Somos salvos, hermanos. Somos salvos. Es una bendición. Los que de pronto tuvimos una experiencia en el mundo, los que de pronto nos entregamos con avidez a los placeres del mundo, y los que vivimos etapas, hermano, donde tal vez llegó un momento donde queríamos quitarnos la vida, donde había un peso de culpa sobre nosotros, donde había ese sentir de que no valíamos tal vez, de que no servíamos tal vez, donde nos sentíamos gente, hermano, inservible ante la sociedad, ante nuestras familias, tal vez ante nuestros padres o ante nuestros hijos, y que ahora estamos en una posición diferente. Yo creo que no podemos ignorar aquello. Yo no creo que usted no pueda ignorar aquello. Yo no creo que usted pueda vivir en un presente sin acordarse del pasado de vez en cuando, para motivarse, levantar las manos y decirles al Señor: Señor, antes vivía yo en esta situación, ahora mi vida ha cambiado, ahora estoy en una posición diferente. Esa es razón para yo decirle al Señor: gracias porque soy amado de mi Padre, gracias porque hay salvación en mi vida. Alabado el nombre del Señor. Yo creo que si estamos entendiendo lo que Dios nos trata o nos habla en esta mañana. Amén. Amén, hermanos. Son bendiciones de Dios. Preste atención a la palabra.
No dejes que el diablo te quite la esencia del culto, que es la palabra. O sea, no permitas, hermanos, que Satanás te robe lo más importante de un culto, que es la palabra. Es la palabra la que cambia. Es la palabra la que rompe las cadenas en nuestras vidas. Es la palabra la que nos liberta. Alabado el nombre del Señor. No tiene sentido venir a un culto, cantar, adorar, llorar, y cuando llegue el momento de la palabra, permitir que el cansancio, permitir, hermano, que las tinieblas nos adormezcan de tal manera que perdamos de vista lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere descubrir en usted. Alabado el nombre del Señor. La revelación que Dios quiere darle, para ver si así cambiamos nuestro estatus espiritual, para ver si así cambiamos nuestra condición de vida con Dios, hermanos. Valoremos lo que tenemos. Pero para valorar lo que tenemos hay que entender lo que Dios hizo. Porque si no entendemos lo que Dios hizo, ¿cómo podemos agradecerle al Señor si no entendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo podemos serle fiel a Dios? Pero eso es que cualquier cosa en el mundo nos distrae porque no entendemos. Cuando entiendes el regalo que Dios te ha dado, haces como el buen mercader. Vende todo lo que tiene porque se encontró con una perla de gran precio. Vende todo lo que tiene porque va a comprar la perla de gran precio. Cuando usted entiende que Jesucristo es esa perla de gran precio, usted y yo abandonamos todo lo que el mundo ha tenido y tiene en nosotros, porque la meta es adquirir esa perla de gran precio que es nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que el mundo te ofrece, los placeres que el mundo te da, el sexo barato, la relación con un mundano, la relación con el diablo, no tiene valor ante lo que Jesucristo representa en mi vida, ante lo que Jesucristo representa en nuestras vidas. Pero para comprender eso, tengo que permitir que la palabra quebrante, que la palabra liberte mi entendimiento, que la palabra cambie mi forma de pensar. Y no va a lograrlo si yo me duermo en el culto. Por eso no hay cambio en nuestras vidas, hermanos. Por eso no hay cambio en tu vida y en mi vida. Es la palabra la que provoca todo esto. Por eso Jesús dijo que hay que prestar atención. Pablo dice, hermano, Santiago dice, no seas un oidor olvidadizo. No seas alguien que está en un culto solo por estar. Hermano, métete en el ambiente del Espíritu y agarra una palabra. Yo no creo de lo que Dios nos está dando, de todo lo que Dios vierte a través de los hombres de Dios. No creo que no haya una palabra de Dios para mí. No creo que no haya un mensaje de Dios para tu vida. Algo tiene que dar Dios en nuestros cultos para nosotros. Algo. No importa quién es el instrumento del momento. Lo que importa es que yo vine a buscar de Dios. Y cuando yo vengo a buscar del Señor, hay maná del cielo, hay agua que brota de la roca, hay un camino que se abre a través de la palabra. Aleluya. El mundo no puede con nosotros cuando entendemos la palabra. No puede. Porque la palabra es la que nos da a nosotros la libertad. Alabado el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, el verso 8. Dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y luego dice, hablando Pablo de la fe, dice, y tampoco la fe es algo de nosotros. Pablo dice, es un don, es un regalo de parte de nuestro Dios. De parte de nuestro Dios. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. O sea, entendiéndolo de una manera simple, todo el proceso
de nuestra salvación se debe a la gracia de Dios. Todo el proceso de mi salvación, de su salvación, se debe a la gracia de Dios. No somos salvos por la fe, sino somos salvos mediante la gracia a través de la fe. Alabado el nombre del Señor. Somos salvos mediante la gracia por medio de la fe. De la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios obra en el hombre de forma que este individuo, nosotros somos capacitados por la gracia de Dios. Somos libertados por la verdad del Evangelio. O sea, la gracia de Dios me capacita para creer en Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos bendicen al Señor, hermano? A ver si nos entendemos. Dios obra en el hombre, en nosotros, de forma que Dios nos capacita, hermano, por medio de su gracia. Nos liberta por la verdad del Evangelio. Y en esa condición, hermano, yo me entrego libremente al Señor y lo recibo por medio de la fe. Dios me capacita para creer en Él. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Más sencillo. Hermano, el hombre, nosotros, somos por naturaleza incapaz de hacer nada en orden de nuestra salvación. Nosotros no podemos hacer jamás nada para ser salvos. Somos incapaces por nosotros mismos, alabado el nombre del Señor, de hacer algo para obtener salvación. Pero Dios en su misericordia ofrece a todos los hombres salvación. Mira lo que dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 12, el verso 4. Cristo vive, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 12, el verso 4. Amén. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios le ofrece a todos los hombres, hermano, a través de la misericordia, la gracia suficiente para que su mente y su corazón, al ser iluminado por la verdad, entonces seamos responsables de aceptar o rechazar, bendito el nombre del Señor Jesucristo, la gracia salvadora de parte de Dios. ¿Usted se da cuenta? Que no es que Dios condena a unos y salva a otros. Usted se da cuenta que Dios nos ofrece salvación a todos. La gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad?, es suficiente para que la mente y el corazón del ser humano, del hombre, que es iluminado por la palabra. Usted está aquí por gracia, hermano. Usted está aquí por gracia, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Dios en su misericordia nos ofrece esta oportunidad de salvación. A través de la gracia de Dios en nuestras vidas, mi mente y mi corazón, que ya son iluminados por la palabra. Por eso es que es importante, hermano, que usted atienda.
¿Qué vale un sacrificio si usted en el momento de la palabra usted se duerme? ¿Cómo mi mente y mi corazón pueden ser iluminados por la verdad del evangelio? ¿Cómo? O sea, si usted está aquí, yo estoy aquí, no significa de que ya lo tengo todo. O sea, yo no debo de conformarme solamente con que ya soy salvo, Dios me escogió ya. Tengo que ir más allá. En cada culto, en cada reunión que tengamos, sea en el templo, sea en las actividades, sea en confraternidades, sea en convenciones, sea en congreso, Dios a nosotros, mis amados hermanos, nos da la gracia suficiente para que nuestra mente y nuestro corazón seamos iluminados por la verdad del evangelio. ¿Cómo descubrimos lo que Dios tiene para nosotros? ¿Sabe por qué la iglesia carece hoy de autoridad y de poder? Porque usted dice, ya soy salvo, y ahí se quedó. Usted dice, tengo asegurado el cielo, y ahí se quedó. Cada noche, cada mañana Dios te habla, Dios te ministra, pero a la hora de la palabra usted se bloquea. Por eso es que usted ve que hay creyentes que tienen años en el evangelio, no pueden dirigir un culto. Por eso es que usted ve que hay creyentes que están en el evangelio y no pueden predicar la palabra. No pueden dar un testimonio. Porque en el momento donde Dios quiere revelar algo, nosotros cerramos lo más importante, hermano, que es abrirle el corazón, la mente al Espíritu de Dios, para que la palabra en mí rompa las cadenas, para que la palabra en mí rompa las ataduras, para que yo descubra que no solamente Dios me trae para estar sentado en una banquita, sino que para que yo descubra que hay muchas verdades en la palabra que tengo que recibirla para poder ser bendecido y usado por Dios de la manera que Dios quiere bendecirme y usarme. Nos volvemos creyentes estériles, creyentes que no damos frutos porque no le permitimos a la palabra obrar. No crecemos. Somos niños fluctuantes. Pablo dice, debiendo de ser maestros, otra vez hay que volver con los pobres rudimentos de siempre. No, a estas alturas, conociendo que por la gracia de Dios somos salvos, que Dios en su misericordia nos ha iluminado para que podamos entender el propósito de Dios, el proyecto de Dios. Pablo dice, todavía es necesario que volvamos a los pobres y viejos rudimentos de la salvación, la imposición de manos y el bautismo en agua. No crecemos porque nos bloqueamos. Amén. Amén, hermano. Llega un momento en nuestras vidas donde pensamos, eso es todo, Dios. Para eso me has traído, para eso. Llega un momento en que, ¿para qué voy al culto? Por eso es que su mente humana y carnal, cuando hay un culto de jóvenes, usted no viene. ¿Qué me va a decir ese joven? ¿Qué me va a predicar él? ¿Qué voy a aprender? Porque usted no mira más allá. Porque justo en el momento donde Dios quiere revelarte, donde Dios quiere hablarte, es en ese momento donde no hay un adelanto, no hay un crecimiento. Dios hace todo, Dios ha hecho todo. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. O sea, cuando yo soy iluminado por la verdad, entonces ahora la responsabilidad recae sobre mí. Por eso, cuando se predica la palabra, Dios revela, hay un momento
donde el Espíritu de Dios trata con el individuo, con el pecador, las tinieblas se van y Dios permite que la palabra entre a la mente y el corazón. Llega un momento donde somos confrontados, donde estamos ahí, Dios mío. Y cuando yo tengo esa revelación divina, entonces ya la responsabilidad de la salvación ya está en mí. Yo decido. Yo soy el que tomo la decisión ahora. O sea, no es que Dios me bloquea, Dios me permite tener esa revelación divina para poder entender al más vil pecador, al pecador más perverso. Dios le ilumina la mente y Dios le da un espacio para que él crea, para que él escuche. Y una vez que él escuche, entonces esa verdad, yo tomo la decisión. Yo la tomo. Usted la toma. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros, hermano? No hay tal cosa de que mis hermanos están en el mundo y fueron destinados para irse al infierno y yo fui predestinado para irme al cielo. No hay tal cosa. No existe tal cosa. Nadie, ningún ser humano queda excluido de la oferta de gracia. Nadie queda excluido de la oferta de gracia que Dios hace para que todo el mundo sea salvo. Pero hay un momento donde tu voluntad decide, donde la mía decide, ya no Dios. Ya no es Dios, ya soy yo el que tengo que tomar una decisión, hermano. Es usted. ¿Cuánto Dios nos habla? ¿Cuántos Dios nos muestra lo que va a hacer con tu vida? ¿Cuántos proyectos y planes Dios te ha dicho? Esto quiero hacer, esto es lo que voy a hacer. Ya eres salvo, ya eres mi hijo. Ya hay un corazón abonado con palabra, con Espíritu Santo. Hay un corazón, hermano, que ya tiene lo que necesita para tomar una decisión. ¿Me consagro o sigo como estoy? ¿Busco o sigo como estoy? Ya no es culpa de Dios. Ya no es culpa del Señor. Ya soy yo el que tengo que decir, no, si Dios me ha prometido algo, Él es hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios lo que está esperando es que yo actúe. Pero ya tengo lo que tengo que tener de parte de Dios. Dios me ilumina con su palabra. Venimos al culto y tenemos una mente, hermano, espiritual. Por eso Pablo dice, la mente carnal no entiende, pero el espiritual es el que lo juzga todo, lo ve todo, lo observa todo y toma decisiones en Dios. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Pablo nos llama a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Pablo nos llama a cambiar nuestra forma de pensar, hermano. Somos salvos. Y todo el proceso lo hace Dios. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos habla y nos dice ahí desde el verso 13, pero nosotros debemos dar gracias a Dios, debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos míos, amados de nuestro Señor, porque Dios los escogió desde el principio para salvación, para la santificación, alabado el nombre del Señor, por el Espíritu y la fe en la verdad. El verso 14 lo vamos a dejar ahí, no vamos a seguir avanzando, hermano, me gustaría avanzar. Yo lo voy a dejar ahí. Porque hay que recibir lo que Dios nos da, hermanos. Hay que recibir lo que Dios nos da. La palabra que Dios nos da es un alimento espiritual para el alma. Es la vida del espíritu, hermano. No solo es la oración. A veces no oramos en la casa, está bien, venimos a orar al culto y ahí medio nos quedamos dormidos y ya está. No es solamente las alabanzas, que es parte de un culto, donde usted le da a Dios lo mejor. Pero si usted no entiende lo que Dios hace a través de la palabra, usted no le puede dar a Dios lo mejor de su vida. No.
Porque para poderle darle a Dios lo mejor, yo tengo que entender lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios está haciendo conmigo, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios va a hacer mañana conmigo. Tengo un futuro glorioso en Dios, tengo un futuro prometedor en el Señor Jesucristo, y eso me motiva a mí a adorarle, a alabarle, a ser agradecido, a luchar, a pelear, a mantenerme firme, a decirle al diablo no, que el Señor te reprenda, hermano, a levantar y a decirle: Señor, gracias, porque hay algo glorioso mañana para mí. Alabado el nombre del Señor Jesús. Pongámonos de pie en esta mañana, en esta tarde, hermano. Póngase sobre sus pies, si usted puede levantar sus manos y adorar al Señor. Yo no sé si usted puede darle gracias al Señor en esta mañana. Póngase de pie, mi hermano. Aleluya. Mi alma alaba a Jesús. Mi alma alaba a Jesús. Aleluya. Valoremos lo que Dios nos ha dado, hermana. No pierdas lo que Dios te ha dado. Hermano, si tú das un paso hacia atrás, no te vas a dar cuenta hasta cuando hayas llegado a lo último, a lo más bajo. Hasta cuando hayas llegado a una condición paupérrima, una condición de tristeza. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice así: pues, hermanos míos, permanezcan firmes. Perseveren en los mandamientos que hemos aprendido, ya sea por palabra o a través de las cartas que Pablo ha escrito. No tuvimos el privilegio de escuchar las oratorias, las enseñanzas de Pablo, pero tenemos una palabra escrita que no cambia, que es vida, que es poderosa. Aleluya. Mantente firme. Manténgase firme. Levántate en esta mañana, hermano. Todo el trabajo lo ha hecho Dios en tu vida y en mi vida. No es usted. Es por la gracia de Dios que estamos aquí en esta mañana. Es su misericordia. Para que no tengas un alto concepto de ti mismo. Para que no pienses que es usted el que está aquí por usted. ¿Cuántas veces hemos querido abandonar? Hemos querido retroceder. ¿Cuántas veces nos hemos escondido, hermano, acorazándonos en los pretextos que vienen a nuestras mentes? ¿Cuántas veces nos hemos bloqueado en nuestra mente y hemos escuchado, hemos visto, hemos agarrado aquello que de pronto es el pretexto para alejarnos? Claro, y siempre el culpable es Dios. Es Dios en mi vida y en tu vida, esperanza de gloria, hermano. Aleluya. Aleluya. Dele gracias al Señor por la palabra. Dele gracias al Señor por la palabra. Dígale al Señor: Señor, ministrame. Ayúdame a valorar lo que tú has hecho y haces en mi vida, Dios. Ayúdame a romper cadenas y ataduras. Aleluya. Dele gracias al Señor. Dele al Señor toda la gloria y toda la honra, hermano. Dele toda la alabanza al que vive y reina. Por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, es por fe. La fe es un don de parte de Dios. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús, gracias. Que tu palabra no retorne vacía,
Que tu palabra produzca el fruto en nuestros corazones, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ayuda a aquellos que nos han seguido en esta mañana. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros, Padre. Lo necesitamos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez.